Continuando con el curso de electrónica programable, en esta oportunidad vamos a ver la modulación por ancho de pulso. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, la modulación por ancho de pulso, o en inglés Pulse Width Modulation, que en sus siglas sería PWM, básicamente trata sobre el envío de un pulso alto y un pulso bajo en un determinado tiempo o periodo. Este periodo normalmente suele repetirse. Aquí podemos ver un gráfico en donde esta parte de acá, que está elevada, es un alto. Y esta parte de acá es un bajo. Alto, high y bajo, low. En digital 1 o 0, ¿verdad? Tenemos también un tiempo de repetición. Fíjense que desde este punto hasta este punto repite lo mismo que está aquí hasta acá también. Y lo mismo de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Entonces este tiempo de repetición se lo llama periodo. Y en un periodo hay un tiempo en el cual va a estar en alto y un tiempo en el cual va a estar en bajo. El tiempo que va a estar en alto, nosotros le decimos tiempo alto, que estaría denominado por la variable t. Y el tiempo total del periodo estaría en la variable p mayúscula. Entonces nosotros podemos determinar cuánto tiempo va a estar en alto y cuánto tiempo va a ser el total. Mediante esta fórmula tenemos un porcentaje del 25% que va a estar en alto en este periodo. Esto básicamente es para que nosotros podamos determinar una tensión promedio. Muy bien, recordemos que cuando está en alto es 5 voltios y cuando está en bajo es 0 voltios. Pero si vamos a ir variando a cada momento el alto y el bajo, haciendo que el bajo sea más grande que el alto en este ejemplo, el voltaje promedio va a ser un 25%, o sea, casi como 1.5 voltios aproximadamente. ¿Ok? Lo que va a lanzar como promedio, pero en una señal cuadrada o señal digital. Veremos otro ejemplito, miren. En este caso ya el tiempo que va a estar en alto ya es el 75%. Entonces un 25% ya está en bajo, sería al revés que esto. Eso hace que como va a estar más tiempo en alto que en bajo, el voltaje promedio ya va a ser del 75%. Si estábamos trabajando con 5 voltios, tal vez este va a ser un 3.5 aproximadamente, ¿ya? Pero esto es en una señal cuadrada. Entonces básicamente lo que hace la modulación por ancho de pulso es darnos un voltaje promedio según a esta oscilación o cambio de estado que vamos a hacer en un determinado periodo. Bueno, en la plaquita Arduino solamente hay algunos puertos que pueden enviar este tipo de oscilación en pulso o este ancho de pulso. Son todos esos pines que tienen ese signo en la parte inicial, este signo que parece un menos pero ondulado. En este caso sería el puerto 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. Solamente esos 6 puertos pueden manejar lo que es la modulación por ancho de pulso o PWM. ¿Ok? Y mediante código nosotros podemos indicar analog bright. Aquí colocamos el puerto, en este caso un puerto PWM sí o sí. Y luego colocamos un valor que va a variar entre 0 y 250. Si nosotros colocamos 0, es como decir que su tiempo va a ser más bajo. O sea, más va a ser bajo que alto. No va a tener en sí prácticamente un pulso alto. Pero si colocamos 63, es como este ejemplo de acá. Es como el 25% va a ser alto y el 75% va a ser bajo. Si colocamos 127 va a ser como la mitad, o sea, 50% va a ser alto y 50% va a ser bajo. Si colocamos 192 va a ser 75% alto y 25% bajo, igual que este de acá. Y si colocamos el valor máximo 255 va a ser todo alto básicamente. Ok, entonces mucho va a depender de este segundo parámetro que se le vaya a mandar al procedimiento.
Bueno, para entenderlo mejor vamos a hacer una pequeña práctica. En este caso vamos a variar la intensidad de un LED por el ánodo. O sea, vamos a nosotros insertar el ánodo del diodo LED a la señal de salida, señal PWM. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a conectar un diodo LED de esta forma, como lo hemos hecho anteriormente. También voy a conectar un resistor a la parte negativa. Y en aquí vamos a insertar lo que es este punto negativo a GND del Arduino. Entonces lo colocamos aquí. Perfecto. Y como sí o sí tenemos que manejar un puerto, ya sea PWM, entonces voy a conectar para este ejemplo el 11, ok, que tiene ese tipo de configuración. Entonces ubicamos el 11, que sería este de acá, y lo conectamos al ánodo del diodo LED. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este código que ya lo tenemos escrito. Entonces vamos a usar un poquito de tiempo y lo tenemos acá. Aquí simplemente lo ordenamos un poquito y listo. Empezamos a entender. Fíjense, lo primero que estamos haciendo es determinar la variable C como entero. Luego estamos definiendo el puerto 11, que estoy seguro que es un PWM, que estamos acá, como salida. Muy bien. Y luego estamos utilizando un for. Fíjense, aquí tenemos un pequeño for y aquí tenemos un segundo for. En el primer for lo que estamos haciendo es colocar analog write al puerto 11 y en aquí le estamos dando una variable que va a cambiar entre 0 y el 255. Entonces en cada una de las iteraciones va a estar aumentando de 5 en 5, lo cual va a hacer que nuestro diodo LED incremente su luminosidad. Y en el otro for estamos haciendo algo inverso. Estamos haciendo que la variable C reduzca desde 255 hasta 0, ¿ok? Colocando un menos 5. Entonces, primero va a ser 255, después va a ser 250, después 245, después 240, así. Y una vez que acabe esto, va a esperar 3 segundos y luego va a volver a encenderlo de forma paulatina, lo va a apagar de forma paulatina y va a esperar otra vuelta. A ver, verificamos aquí, mejor de esta forma. Verificamos el código y guardamos. Perfecto. Y ahí podemos observar que está incrementando su luminosidad y luego va a reducir. Se apaga 3 segundos y luego va a volver a incrementar y luego va a volver a reducir. ¿Ok? Recordemos que esto solamente se puede lograr en aquellos puertos que sean PWM. Básicamente en el puerto 11, 10, 9, 6, 5 y 3 de la placa Arduino. Ahora, como podemos determinar básicamente, en este caso estamos haciendo una variante del ancho de pulso, pero más que todo definiendo desde el lado del ánodo. O sea, estamos mandando aquí un pulso alto al principio y luego poco a poco estamos bajando su intensidad, ¿verdad? Lo mismo se puede hacer pero ya conectando al cátodo. O sea, miren, el ancho de pulso ya lo podemos conectar aquí en el cátodo. Y desde aquí nosotros podemos mandar un voltaje pero de tierra, un voltaje GND. Y lo que sí va a estar fijo ya va a ser el voltaje de 5 voltios. A ver, entonces vamos a cambiar un poquito esto en nuestro circuito. Lo que vamos a hacer es ya no conectar desde la parte de GND. Entonces, lo único que voy a hacer es agarrar un cablecito que va a agarrar los 5 voltios de Arduino. Ahí está, y lo colocamos acá. Muy bien, o lo vamos a conectar directamente a lo que estaba el Arduino, aquí, al cable donde estaba el Arduino.
Entonces ya está recibiendo 5 voltios desde el polo ánodo. Lo que sí vamos a variar ahora va a ser el cátodo. Entonces en aquí ya lo vamos a conectar. Perfecto. Volvemos al código y fíjense, si ahora vamos a cambiar lo que es esto, igual tenemos que cambiar el for. Control X y esto lo colocamos arriba de este de acá. En este caso estamos aumentando de 255. Eso significa que va a empezar en 255 el pulso alto. Y el pulso bajo va a ser el que va a incrementar de poco en poco. Muy bien, en este de acá. Y en aquí el pulso bajo va a disminuir de poco en poco. A ver, lo guardamos. Y lo quemamos. A ver, vamos a verificar así. Lo grabamos. Ahí están. Y fíjense, incrementa. Y luego disminuye. Espera 3 segundos. Y vuelve a incrementar. Pero en este caso ya estamos agarrando desde el pulso bajo. O sea, recuerden que PWM está jugando entre estos dos, ya sea el pulso alto o el pulso bajo. Entonces nosotros, según nuestra configuración, tenemos que determinar si vamos a primero aumentar el pulso alto o vamos a aumentar primero el pulso bajo, como vemos en este ejemplo. Son muy similares. Lo único que varía es cuál de los dos pulsos se está incrementando primero, nada más.